Pues me ha hecho tener muchos sentimientos, la mayoría desagradables, porque han sido angustia, tristeza, coraje, incertidumbre, pero y el sentir rechazo también de la gente. Bueno, la incertidumbre porque nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar, y qué nos va a pasar. Todos los días estamos pensando si estamos bien. Coraje porque veo a mucha gente que no le interesa la salud de los demás. Ver a mis compañeros del hospital que algunos han fallecido por su trabajo. Tristeza porque pues yo soy enfermera de profesión de más de 30 años y me duele esa situación porque es algo que uno hace con mucho corazón, para terminar así. Por otro lado, también el ver que relegan a la gente que se enferma, el ver la discriminación, el culparlos por enfermarse, esta situación no hay algo en concreto que diga y que te asegure por qué te enfermas. Sin embargo, la gente se la pasa criticando y juzgando a la persona que se enfermó y yo creo que es la menos culpable, ¿no? Algunas ocasiones sí son culpables, pero en mi caso, que veo al personal del hospital, pues al contrario, ¿no? Entonces, esa situación es muy, muy fea, muy angustiante. Y por el otro lado también me preocupa porque mis hijos o el menor de mis hijos, pues decimos, bueno, ¿qué queremos que se dediquen o que hagan o que inviertan su tiempo? Pero ahorita, ¿qué hacen? Videojuegos, ver televisión y clases en línea que no les gusta. Entonces, sí es una situación así como que yo la que hago, ¿no? Para sentirme un poquito mejor, ¿no? En mi caso, me dio sentimientos de paranoia, porque pues no teníamos la suficiente información para saber qué es lo que estaba pasando, cuáles eran realmente los síntomas. Desafortunadamente, pues los rumores muchas veces nos vienen a afectar porque se hablaba de fallecimiento de personas que a lo mejor conocíamos y desafortunadamente al avanzar el tiempo nos dimos cuenta que estos supuestos fallecimientos en algunos casos sí se dieron, pero fueron unas situaciones distintas. En otras circunstancias las personas no habían fallecido, y en algunos casos desafortunadamente sí fueron derivadas de este virus que teníamos. Todo esto se vino a desenvolver en un aislamiento, en el cual, bueno, al principio yo siento que las emociones que me generaron a mí, pues fueron totalmente negativas. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es resguardarnos a nuestro entorno y en ese momento, pues dejamos de fuera a todas las demás personas, prejuzgamos, porque desafortunadamente sí se dio esa situación de no ser empáticos con la otra persona, y pues quedamos en un aislamiento pues total. Nos generó, en mi caso me generó insomnio, angustia, una intranquilidad, el generar una sobreprotección incluso sobre la familia. Ahí es donde viene, yo creo que a valorar muchas cosas. Yo creo que a mí me enseñó a valorar muchas cosas, entre ellos, pues lo que teníamos en casa, el estar pues lejos y cerca, porque yo tenía lejos a mis hermanos y a mi demás familia y tenía cerca a mis hijas. A lo mejor los tiempos que anteriormente no se daban de sentarnos a comer, o tomarnos un café, que ya se volvía así como una situación pues aislada. En esta pandemia lo que me generó a mí
es esa fraternidad. Y conforme fue avanzando la contingencia, porque primeramente era una cuarentena, después se fue expandiendo, y ya al empezar a tener más información, pues yo ya pude vencer ese miedo, esa intranquilidad, pero también nos genera conciencia, o me generó conciencia. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre el fascinante tema de los aspectos psicológicos y socioafectivos de la pandemia y sus implicaciones en la educación, en estudiantes y en docentes. Para ello contamos con tres invitados, tres participantes. Tenemos a la doctora Silvia Morales Chainé, ella es profesora titular A de tiempo completo, definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM, es licenciada en Psicología por la misma facultad, con maestría en Adicciones por la Facultad de Psicología y doctora en Análisis Experimental del Comportamiento también por la universidad. Bienvenida, Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, es un honor y muchas gracias por la invitación. Gracias. Contamos también con el maestro Guillermo Martínez Cuevas. Él es pedagogo con maestría en Psicología Clínica y maestría en Ciencias en Salud Mental Pública por la universidad. Es profesor de tiempo completo en Psicología y Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador de un curso de promoción de la salud mental en contextos escolares en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenido, Guillermo. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y por último, con el doctor Juan José Sánchez Sosa. Él es profesor emérito de la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado en Psicología por la misma universidad, maestro en Desarrollo Humano por la Universidad de Kansas, doctor en Desarrollo Humano y Psicología de la Niñez por la Universidad de Kansas, y con una serie de actividades curriculares que no vamos a leer por el obvio del tiempo. Bienvenido, Juan José. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, pues estamos en plena pandemia, ¿no? Parece ser nuestro acompañante permanente. Y la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no es solo la ausencia de enfermedad, sino es este estado completo de bienestar psicológico, biológico y social, lo cual no es nada sencillo de obtener, ¿no? Y la pandemia no es solamente un fenómeno biológico, sino que tiene un montón de impactos sociales, económicos y psicológicos. Quisiera preguntarles, Silvia, pues, ¿qué opinan? ¿Cuáles han sido los efectos psicológicos y socioafectivos en la población que han pasado en el confinamiento y qué efecto han tenido en los hábitos educativos de nuestros estudiantes? Así es, muchas gracias, doctor. Y efectivamente, una de las áreas que esperábamos se iba a ver afectada de manera importante por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, el confinamiento, la propia enfermedad, el COVID-19 y la pérdida de nuestros seres queridos, pues iba a alterar definitivamente el ámbito de la salud mental, lo que tiene que ver con los pensamientos, las emociones, las cogniciones, en las que como seres humanos, dado que tenemos que enfrentar de manera exitosa este riesgo a la salud, pues nos puede llevar a una condición de estrés importante, ¿no? El pensamiento de tristeza profunda, las emociones también de miedo, de frustración, inclusive de incertidumbre, se presentan como una serie de condiciones naturales para enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, en este momento vamos a encontrar altos índices de distanciamiento, de enojo, de obviamente tristeza y pensamientos de miedo y de temor, ¿no? Son los que hemos visto más frecuentemente y que se ven también complejizados por el hecho de tener que trabajar a distancia frente a la computadora en condiciones en las que requerimos más dedicación, más atención, mucho más esfuerzo. Gracias, Silvia. Guillermo. Me parece que la pandemia lo que ha hecho es exacerbar problemáticas que ya existían desde antes
pero que con el estrés, como decía la doctora Silvia, derivado de todo esto del trabajo en casa, de la escuela en casa, de la falta de espacios, de tener que autorregularse en tiempos de horarios, en comida, en hábitos de sueño, etcétera, pues ha generado en general emociones, pues una triada malévola de miedo, de tristeza, de enojo, y asociado con frustración, con impotencia, con incertidumbre, y que en su mayoría, en la mayoría de las personas, y algunas cuantas, por supuesto, que han logrado pues resultados agradables o más sanos, porque han comido mejor, porque han hecho más ejercicio, porque han leído más, pero no me parece que sea la generalidad. Más bien, el tipo de emociones que están aflorando están relacionadas con esto que es lo primero que sale o que surge en nosotros ante una situación de cambio, como la que estamos teniendo en este momento. Gracias, Guillermo. Juan José, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Pues sí, cuando veíamos esta situación por allá de mayo, todo apuntaba a que eran puras malas noticias. Desde el punto de vista epidemiológico, sí eran malas noticias, siguen siendo malas noticias. Y esto que dicen Silvia y Memo tienen toda la razón. Esos son los principales problemas que se han estado viendo. Y se han visto desde problemas muy leves, que incluso con apoyo de la familia van saliendo, hasta problemas muy serios que han requerido atención psicológica a distancia, incluso atención psiquiátrica. Sin embargo, no todo han sido malas noticias. Nosotros estamos terminando una encuesta con nuestros estudiantes diciendo, dinos lo peor que te ha pasado y lo mejor que te ha pasado al respecto de esta pandemia y de esta cuarentena. Y curiosamente han encontrado una serie de valores positivos en estos o de conductas positivas. Ya no me roban el teléfono en el pecero, ya no me asaltan, ya no tengo que salir a la calle, ya no tengo que ir al cajero porque logré encontrar una aplicación que me permite hacer operaciones bancarias. Estoy compartiendo más cosas con mi familia, me estoy enterando cosas de mi familia que ni sabía que estaban ocurriendo. Se ha mejorado mucho la relación. Ahora, claro, esto ocurre en una curva normal. En un extremo tenemos la gente a la que le fue muy mal y que va a necesitar, como bien dice Memo, si ya había problemas anteriores, estos se exacerban. Pero en el otro lado de la curva hay formas de reorientar nuestras creencias para mejorar la experiencia en términos interpersonales, la dedicación al trabajo, la dedicación al estudio, revisar cosas que queríamos hacer y no habíamos podido hacer. Claro, hay que mantenernos vigilantes de qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, cómo nos estamos llevando con otros, qué nos dicen. Oye, te estamos viendo muy enojón, te estamos viendo muy miedoso, te estamos viendo con poco apoyo. Simplemente hay que desarrollar más destrezas. El problema es que esas destrezas no las podemos aprender de repente. Muchas veces surgen precisamente de nuestra crianza, de nuestra socialización, pero programas como este precisamente dan una serie de pautas o permiten un contexto que hace que la gente piense qué cosa es lo que puede hacer para sentirse mejor, para funcionar mejor y para ir reorientando la vida a demandas que no habíamos visto nunca. Gracias, Juan José. Es que sí, ahorita este programa lo estamos grabando ya en el año 2021, en enero. Y es tan difícil a veces ser optimista porque pasan los meses y los meses y la pandemia no tiene visos de ceder. Una de las cosas que se me han ocurrido en estos meses es que es esta paradoja de que la estrategia para controlar el virus y la pandemia, desde el punto de vista de salud pública y de biología y de todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la prevención, eh, paradójicamente genera un contexto proclive a los problemas socioafectivos y de salud mental, ¿no? Que es uno de los grandes temas que tradicionalmente, y ustedes lo saben, ha estado eh, relativamente relegado comparado con el resto de la salud, por una serie de razones que podremos comentar después, pero que en este momento adquieren una connotación muy importante. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar a continuación
el sondeo con unos profesores. Según mi perspectiva, el 15% de los alumnos volvieron a quedar fuera. Tuve alumnos que se inscribieron en mis asignaturas pensando que regresaríamos a los cursos presenciales y al ver que tendría que seguir siendo en línea, se fueron. Muchos sí me contactaron, me escribieron correos electrónicos y me dijeron, maestra, mi padre se quedó sin trabajo. Cerraron nuestro negocio, no podemos estar así, tengo que trabajar, tengo que apoyar y no voy a poder llevar a cabo su curso. De esta manera yo les decía, mire, no se preocupe compañero, le voy a poner una NP para no perjudicarlo en su promedio, para de alguna manera brindarles pues un poquito de apoyo bajo estas circunstancias. Según yo, ya bajó un poquito el porcentaje de los alumnos que podían estar de alguna manera con internet y computadora dentro de su hogar, pero sí hubo quien me desertó, de los que ya habían ingresado y que se turnaban la computadora o el celular, y sí me desertaron posteriormente. Dijeron, lo siento maestra, no puedo porque tengo que trabajar. Tengo constancia de muchachos que están repartiendo alimentos en bicicleta a través de esta plataforma que está en los celulares. Tengo alumnos que venden cosméticos de catálogo, que venden ropa por catálogo. Tengo alumnitos, bueno, uno lavabaños para poder estar apoyando a su familia. La situación no es fácil para ellos ni para nosotros. Y si consideramos también que en los hogares se ha incrementado el nivel de violencia, los profesores debemos de tener un poco de empatía también para con nuestros alumnos. En una ocasión, al conectarme a la clase de Zoom, estaba una compañerita, yo no les exijo que me prendan su cámara, eso yo creo que es también parte de violación a su intimidad, a su entorno en su hogar, pero cuando se conectan a Zoom se abre la cámara. Y estaba una niña con los ojos hinchados de que estaba llorando. Cerró de inmediato su cámara. No es la misma tipo de convivencia que tenemos con ellos. Cuando estamos en el salón de clases, podemos preguntarle, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Quieres retirarte un momento? Estoy al pendiente de lo que ellos están trabajando. Paso por sus lugares, me manifiestan sus preguntas de inmediato. En el momento en el que estoy explicando, ellos me dicen, maestra, ¿de dónde salió ese resultado? Profesora, aquí, ¿cómo le hago en mi calculadora? Cuestiones así que son muy inmediatas y que de inmediato les quedan aclaradas y a todo el grupo. Bajo estas circunstancias no es lo mismo. Pues he visto muchos comportamientos de los chicos en este sentido de lo que es la parte cognitiva, afectiva y conductual, que es donde yo he tratado de ver cuáles son sus comportamientos a partir de este cambio que se dio el año pasado, más o menos por el mes de marzo, en el caso de nosotros aquí en Oaxaca de Juárez. Pero en este sentido yo les comento, los chicos cognitivamente para mí son muy listos, son muy capaces, y máxime en el hecho de que están ocupando hoy en día tecnologías de la información, celular, computadora, tabletas, muchos dispositivos que de pronto yo podría decir que para mí son un poquito más difíciles para ellos en términos de conocimientos. Ellos lo tienen más a la mano y lo operan con una facilidad enorme. Entonces yo en ese sentido los veo a ellos muy, muy libres en el uso de la tecnología y con muchísima capacidad para poder avanzar en todo lo que son sus cuestiones de estudios para cada uno de ellos. Sin embargo, donde yo sí he visto un poquito más de afectación es en la parte afectiva, porque pues, los mismos chicos, sus edades oscilan entre los 15 y 18 años, y ellos por naturaleza son sociables. Entonces, sí van a la escuela, pero aparte de ir a la escuela, para ellos es ir y convivir con sus compañeros, compañeras. Y hoy en día les hemos restado esa sociabilidad porque los tenemos en casa y los tenemos ahora en un ámbito diferente donde muchas de las veces no había ni siquiera convivencia con sus familias, ni con sus papás, ni hermanos, ni hermanas, y ahora conviven más con la familia.
pero se alejaron de las amistades, de sus compañeros, compañeras, de pronto salir un fin de semana, de pronto salir una tarde, inclusive de la cuestión del noviazgo, de pronto quedó como relegado momentáneamente, porque pues ahora están en casa o en una oficina, en un espacio específico para poder recibir sus clases, todo el tiempo sentados frente a un equipo de cómputo o un dispositivo electrónico. Entonces, en esa parte yo sí los he visto inclusive un poquito más retraídos y pues afectados en esa parte de la sociabilidad. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, comentando el tema de la educación en línea durante la pandemia y sus implicaciones psicológicas y socioafectivas. Me preguntaba hace unos minutos, hablando de la sana distancia, si es sana la distancia, por esta paradoja de que lo que hacemos puede generar problemas mentales. Y en términos de la cuestión educativa, pues todos ya llevamos varios meses, ahora sí que interactuando con los estudiantes exclusivamente, principalmente por los medios digitales. ¿Qué opinas, Guillermo, de pues cómo ha afectado esto las emociones de los estudiantes en términos pues de su aprendizaje y de las relaciones con los profesores? Me parece que el impacto ha sido enorme. La incertidumbre derivada de la situación me parece que ha conducido mucho a la falta de motivación por los estudios, porque los chicos están atravesando por duelos derivado de muchas pérdidas, ¿no? Perdieron sus espacios de convivencia con sus compañeros. Entonces, esa distancia pues ya no fue sana, porque aunque lo hagan por medios electrónicos, pues no es igual, ¿no? Porque además ellos no tienen intimidad en sus casas, la mayoría, porque están hablando, pero de repente tienen que decir, oye, espérame, esto que te quiero decir, te voy a mandar un chat, porque está pasando mi papá, mi mamá, mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces, perdieron sus espacios, perdieron sus rutinas, ¿no? Varios sienten que el tiempo no pasa y que todos los días son iguales. Entonces, se aburren, dejan de poner atención, ¿no? Ya están cansados de las clases vía pantalla, ¿no? Donde a veces ni los profesores encienden sus cámaras y ellos terminan oyendo, en vez de música de fondo, podcast de fondo, ¿no? Entonces, ya pueden dejar para después la cuestión de tareas, pues porque en 10 minutos me quito la pijama, resuelvo una tarea y la mando, ¿no? Entonces, esto ha tenido como impacto, ¿no? Bueno, pueden silenciar al profesor o estar viendo caricaturas o jugando en el teléfono mientras sucede la clase, ¿no? Entonces, el impacto es que no tenemos infraestructura para que ellos estén trabajando desde casa. Cuando sabemos que en realidad para poder aprender necesitamos espacios especialmente diseñados aún dentro de casa para poder concentrarnos. Entonces, eso ha orillado además de la lejanía del profesor, a desconocerlo, a no saber quién es el profesor, ¿no? A sentirse no reconocidos por el profesor, por tanto no hay confianza, y cuando el profesor pregunta cómo están, pues la respuesta obvia es bien, profesor, ¿no? Porque no tienen ni confianza para decirle al profesor, ni confianza en sus propios compañeros, porque además el profesor está demasiado ocupado tratando de dar contenidos, en vez de crear un clima grupal de confianza, porque puede parecer una pérdida de tiempo. Insisto, pero no de ahora, ya de antes los profesores, ahora hijos del racionalismo y de la ilustración, desplazaban el término de las emociones porque pensaban que era una pérdida de tiempo y que no es algo que ellos tendrían que abordar. Y el resultado es que si antes ya había una desconexión, ahora, a pesar de estar conectados en línea, puede haber una desconexión emocional que lleve a una desconexión de los estudios propiamente. Gracias, Guillermo. Pues, ¿qué opinas, Juan José? Esto que dice Guillermo es muy importante porque en efecto está pasando de una manera exacerbada, ciertamente que ya lo habíamos visto desde antes, pero una de las cosas que es más notoria en estas condiciones que nos está tocando vivir es que requiere hacer cosas que antes no hacíamos. Y yo me permito proponer que una de las cosas o una serie de las cosas que antes no hacíamos las tiene que hacer precisamente el profesor. El profesor tiene que encontrar formas de ser cercano,
formas de tener, cuando está en una pantalla como esta, una expresión facial de comprensión, el guiar una pregunta, el hacer preguntas más de naturaleza personal sin meterse en cosas íntimas, etcétera. Y es muy interesante porque esto ocurre, como bien decía Memo, desde antes. Esto ocurre, de hecho está por terminarse una investigación precisamente en la Facultad de Contaduría y Administración, donde se ha visto cuál es el papel del profesor sobre las interacciones interpersonales en el salón presencial, y que ahora deberíamos estar empezando a pensar en cómo mejoramos esa cercanía, esa relación, esa sensación de que puedo contar con mi maestro. A mí me pasa también lo que le pasa a la maestra que veíamos en la entrevista. Mis alumnos, y se los digo, interrúmpanme cuando quieran, háganme la pregunta que sea necesaria o incluso alguna que se les ocurra que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero que es importante para ustedes en este momento. Y afortunadamente ha habido una respuesta. Los alumnos, naturalmente, no todos, pero los alumnos se sienten más en confianza, y una de las cosas que aprecian mucho es que el profesor haga más planeación, sea más cuidadoso con los materiales de lectura que escoge, los que elabora, los que le mandan, que sea cuidadoso y que sea muy justo con hacer evaluaciones en condiciones que no están acostumbrados a hacer evaluaciones. Uno de nuestros problemas importantes en nuestro posgrado es que prácticamente todos nuestros residentes están en hospitales o estaban en hospitales, y todos tuvieron que adaptar su proyecto de graduación a hacerse a distancia, y entonces tuvieron que familiarizarse con casi 40 años de investigación, de hacer psicoterapia por teléfono, de hacer psicoterapia por videoconferencia, y de cómo hacer obvias estas reacciones que pasan desapercibidas cuando no estamos en persona. Una buena parte depende del profesor, y yo debo decir que esto que decía Memo también, de que han tenido que trabajar, ya no, la propia profesora que se entrevistaba, han tenido que trabajar, abandonaron los estudios, etcétera. Hay varias formas de abordar esos problemas. Una de ellas es decirle, no te preocupes, te pongo un NP para que no afecte tu promedio. Pero otra es ver las posibilidades de ajustar nuestras propias actividades docentes a los tiempos del semestre. Ejemplo, yo uso las 2 semanas de exámenes finales para rellenar huecos de aquellos que no pudieron asistir o que tuvieron varias faltas durante el semestre. Yo creo que una muy buena parte depende de nosotros. Tenemos que revivir la parte humana del profesor. Esto que dice Memo es muy grave. Pues ahí ustedes están viendo y yo les voy a poner esta grabación y al terminar me avisan. No, eso no es posible. Eso es una terrible irresponsabilidad, porque además, si lo estuviéramos viendo en presencialmente, diríamos, ¿qué le pasa a este profesor? Y hacen bien los estudiantes en reaccionar de estas maneras cuando no ven apoyo, cuando no ven un esfuerzo adicional. Ellos están haciendo esfuerzos adicionales, y no todos ellos están haciendo esfuerzos relacionados con la educación. Tienen que reajustar su familia, reajustar, y son los dos extremos. Por un lado, este distanciamiento terrible que da la educación a distancia, por lo menos presencialmente hablando, pero por otro lado, paradójicamente, tenemos la convivencia forzada con una familia que no siempre se lleva bien. Por eso tenemos que irle poniendo atención tanto a los aspectos de la enseñanza, los aspectos del apoyo humano que damos cuando damos clase, y esto tiene que estar basado también en conocimiento y en investigación. Gracias, Juan José. Pues Silvia, ¿qué me gustaría complementar, y creo que lo que han tocado mis colegas y es muy importante, es el papel que juega el propio ser humano, las propias personas, en transformar nuestras oportunidades y nuestros contextos. La salud mental es algo que se puede promover, que se puede alcanzar, aún
en estas situaciones tan complejas que nos está tocando vivir. Estudiantes nos han compartido: ahora hago más ejercicio que antes, ahora aprovecho esas 4 horas que hacían trasladarme al campus y las 4 de regreso en algunas actividades de autocuidado. Por supuesto, eso no se espera que ocurra de manera espontánea, es algo que se tiene que planear a través de las universidades, y creo que dentro de todas las dificultades que nos está tocando vivir, las virtudes y las ventajas que hemos observado es que profesores y alumnos han transformado y han generado y gestionado comportamientos nuevos en favor de la salud mental. Sabemos que ya teníamos el trabajo de las TIC y las TAC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, y las teorías del aprendizaje y el conocimiento. Pero ahora, con la pandemia y con estas nuevas técnicas pedagógicas, los alumnos y los profesores y profesoras nos hemos dedicado a trabajar con las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, en el que tenemos que conformar un contexto en el cual el aprendizaje, la adquisición no solo de conocimientos, sino de habilidades y actitudes pueda ocurrir a través de estos ambientes virtuales. Los estudiantes nos han compartido: mi profesor o mi profesora ahora me escucha más que antes, es más empático que antes, nos da un espacio en las clases para saber cómo nos sentimos, nos preguntan, nos invitan a hacer ejercicio, a cuidar la alimentación, a establecer rutinas. Es decir, podemos echar mano de todas aquellas técnicas y estrategias que disparan la salud mental y que antes, en la actitud presencial, no le dábamos importancia. Las personas no nos permitíamos identificar nuestras emociones y aprenderlas a cambiar. Y en esta pandemia, en esta emergencia, nos hemos encontrado con la gran oportunidad en las aulas virtuales de empujar a nuestros alumnos a identificar emociones, a invitarlos, a enseñarles cómo manejarlas y cómo utilizar estrategias en las que puedan convivir a pesar de la distancia, ¿no? Estos grupos que armamos en el Zoom, en el cual le pedimos discutan, conversen, platiquen y ahora regresen al grupo general y comentemos, nos invita como profesoras y profesores a pensar en las TEP, repito, y no solamente en las TIC y en las tecnologías del conocimiento. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues son tantos temas, ¿verdad? La relación entre el profesor y el estudiante, nos hemos reencontrado en cierta manera. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de la educación en línea y sus implicaciones psicológicas y socioafectivas. Los profesores tenemos una serie de habilidades que traemos de nuestra formación profesional y otras las adquirimos durante la práctica. ¿Qué opinan? ¿Qué habilidades, qué competencias debemos de desarrollar o mejorar para ayudar en la situación actual de educación en el contexto de la pandemia? ¿Y qué estrategias institucionales han visto que ocurran en la UNAM o en cualquier otro lugar para promover esto? Juan José. Hay varias cosas que tenemos que hacer los profesores. Muchas de ellas son francamente personales, son destrezas personales que normalmente mostramos cuando estamos presencialmente con los alumnos, pero que se nos olvidan cuando ya no estamos cerca de ellos. Una de ellas es verlos con más atención, escucharlos con más atención. Si nos están diciendo algo que nos parece exagerado, que nos parece que está fuera de una línea de pensar que normalmente vemos en el salón de clase, no hay que decir, oye, eso no es importante. Lejos de minimizarlos, lo que tenemos que hacer es validar ese contenido, porque ese contenido tiene una serie de aspectos emocionales, de creencias, a veces creencias muy mal fundadas, pero todo eso acaba modificando su conducta. Entonces, en primer lugar, el profesor tiene que ponerle más atención a los alumnos, escucharlos con más atención. Segundo, ofrecerles en la medida que pueda seguridad.
Hay alumnos que solamente tienen al profesor para que los escuche por la situación en su casa, por la forma en que interactúa su familia, y entonces para ellos es especialmente importante el tener a alguien que no solamente los valide, sino que ajuste su comportamiento a la hora de enseñar, a la hora de examinar, a la hora de evaluar, a la hora de comentar lo que está pasando en el curso, de manera tal que el alumno recupere en lo posible esta sensación de bienestar, esta sensación, no vamos a decir que de relajación profunda, porque no la tenemos casi nadie, pero sí una sensación de que puedo contar con esta persona que veo como un líder, que veo como un mentor, que veo como un profesor, un maestro que me va a ayudar en algo. Otra es estar atentos cuando vemos que un alumno tiene problemas más graves, y entonces los profesores deberíamos tener a la mano uno o dos teléfonos donde sabemos que se ofrecen servicios cuando los problemas se hacen un poco más difíciles, y que pueden ser desde problemas relativamente sencillos de que no puedo dormir bien, o más cosas me hacen daño cuando las como que antes, o estoy muy irritable, etcétera. Y hay gente en la UNAM, hay especialistas en la UNAM en el sector salud, en los institutos de salud, entrenados para esto y que han estado funcionando, que a mí me conste desde mayo, haciendo este tipo de ayudas. Y esto lo que tenemos que hacer es traerlo a nuestra enseñanza a distancia. A mí me ha pasado que un alumno me dice, oiga, ¿puedo hablar con usted al final? Por supuesto, es más, podemos hablar por teléfono. Y platicamos por teléfono, y entonces ya en su casa, quien está pasando por atrás de ellos o quien está ahí, ya no tiene este problema de estar escuchando lo que nos está diciendo, o por lo menos hay un poquito más de esta confidencialidad que es tan importante en las relaciones humanas, sobre todo cuando las relaciones humanas se deterioran porque hay demandas ambientales, de salud, sociales, familiares, que nos ponen en jaque y que exigen otras formas de adaptar lo que hacemos todos los días para tratar de mejorar el funcionamiento de la gente con la que trabajamos, que en este caso son naturalmente nuestros alumnos y a veces nuestros propios colegas profesores. Es una serie de cosas que tenemos que ir adoptando, y que sé que en la universidad está ahorita trabajándose en un programa precisamente que lo que va a buscar es abarcar desde la prevención, desde cómo podemos reducir la posibilidad de que se precipiten situaciones más serias, hasta guiar y hasta canalizar personas, alumnos, profesores, trabajadores, etcétera, que sienten que ya no pueden más y que necesitan otro tipo de atención. Yo creo que este trabajo es de todos, y yo creo que todos tenemos en verdad algo que ofrecer. Gracias, Juan José. Silvia. Sí, efectivamente, y creo que en la universidad nos hemos dado la oportunidad, profesoras y profesores y los propios estudiantes, de asumir estas oportunidades y herramientas de aprendizaje, ¿no? Ha habido como nunca una gran cantidad de cursos, una gran cantidad de actividades en las cuales se estimula la creatividad del docente, se estimula la creatividad de los estudiantes para lograr el aprendizaje por otros medios, con otros cómo, y esa forma de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en las materias que nos toque impartir se ha visto beneficiada por la creatividad de los docentes. Algunos de ellos me comentan desde, pues tengo mi pizarrón blanco y me paro y les explico y les digo, a ver, ustedes tienen que anotar en lugar de sacar pantallazos. Y les aconsejo y les recomiendo que apunten, porque el mecanismo neurológico es distinto cuando ustedes anotan en su cuaderno lo que les estoy diciendo. Hasta otros que han sido mucho también el apoyo que han recibido por técnicas virtuales, ¿no? Algunas páginas que retroalimentan en automático algunos conocimientos que se están adquiriendo en la materia de interés, de tal forma que la creatividad se ha estimulado tanto por el apoyo institucional que hemos recibido de cursos de educación a distancia, como de los propios estudiantes, profesores, y como bien indica el doctor Juan José, con el apoyo de áreas psicosociales a través de las cuales no solo estudiantes, profesores también recibimos esta intervención virtual a través de Zoom, a través de Meet, a través del teléfono, en el cual podemos identificar, ya lo decía yo, emociones, formas de enfrentar lo que estamos sintiendo, viviendo, cuando son pues algunas familias
familias han vivido 3, 4 pérdidas seguidas en un mismo periodo de tiempo, y aceptar que podemos pedir ayuda y que necesitamos pedir ayuda. Entonces, aunque sea virtual, decimos, en realidad lo que hemos visto es una gran respuesta de las personas que reciben atención vía virtual, por teléfono, por correo o por inclusive mensajes de texto, y que nos han reportado el gran beneficio que han tenido por este apoyo a distancia en momentos tan difíciles como los que nos está tocando vivir ante la emergencia sanitaria. Gracias, Silvia. Guillermo, ¿cómo ves el panorama? En la licenciatura, el profesor José Luis García, le mando un saludo hasta donde se encuentre, nos enseñó un dicho que era: para enseñar matemáticas a Juan hacen falta 2 cosas, saber matemáticas y querer a Juan. Con el paso del tiempo, le hice una pequeña enmienda a su dicho, que es: para enseñar matemáticas a Juan hacen falta 3 cosas. 1, saber matemáticas. 2, querer a Juan. Y 3, saber enseñar matemáticas. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos como distintos niveles. Hay un nivel informativo, un nivel de orientación y un nivel de atención clínica para la atención de las emociones. Pero en el nivel informativo, que tiene que ver con saber que las emociones son un aliado del aprendizaje, saber que las emociones se pueden regular y saber que de alguna manera tenemos la capacidad, una cierta capacidad para regular nuestras emociones y volverlas a nuestro favor, para incentivar las que nos hacen sentir bien y para desincentivar las que no nos hacen sentir tan bien. También hace falta desarrollar la parte didáctica, la parte técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la universidad tenemos una gran cantidad de materiales, ¿no? A través de los talleres, de cómo utilizar las distintas plataformas, de cómo generar espacios de confianza con los estudiantes a la distancia. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina ofrece distintos talleres para la regulación del estrés, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nos pongamos en contacto y que lo conozcamos, porque ya decía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que necesitamos dedicar tiempo a 2 cosas por el impacto. 1, a la regularización por los huecos que van a quedar en el aprendizaje necesariamente, y 2, la salud mental, el cuidado de la salud mental, que va a quedar sentida o dañada ya ahora y después cuando regresemos a las aulas, porque no va a ser en automático, no porque ya estén en las aulas se van a sentir bien. Otra vez va a tener que haber un proceso de ajuste y probablemente lo que se haya generado en la pandemia se vuelva a repetir, ¿no? Sabemos que cuando alguien ha presentado un episodio depresivo se incrementan las posibilidades de que esto suceda. Entonces, el otro día platicaba con una estudiante que me decía, es que mi primer episodio de ansiedad lo tuve en la cuarentena. Entonces, pues esto es probable que se repita. Entonces necesitamos estar atentos a eso para, como decía el doctor Sánchez Sosa, tener un lugar hacia dónde referir a nuestros estudiantes o incluso nosotros como profesores, buscar la atención. Finalmente me parece una parte muy importante que es una reflexión personal. O sea, todo este malestar que estamos sintiendo tiene que ver porque nos estamos enfrentando a la vida y su complejidad, ¿no? Es decir, encontrar un sentido al dolor, al amor, a la muerte, al trabajo, a la solidaridad. Ese es un trabajo profundo que es el profesor el que lo comparte cuando está con ellos, ¿no? Y esto viene de su propio trabajo interno, ¿no? De su propia reflexión de lo que está sucediendo. Entonces, me parece muy importante que el profesor aprenda a trabajar con sus emociones para serenarse, para pensar y reflexionar él cómo está afrontando toda esta situación, y después, sin proponérselo, va a poder compartirlo con los estudiantes y va a poder enseñarles a afrontar estas situaciones que la vida siempre les va a plantear. Siempre ha estado ahí. El problema es que ahora estamos todos juntos metidos en una situación parecida. Así es, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Y no estamos acostumbrados a pedir auxilio, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita, así como debemos de saber en dónde irnos a hacer la prueba diagnóstica del virus, Claro. También tenemos que saber en dónde pedir apoyo psicológico. A continuación, vamos a ver una cápsula con orientaciones en este sentido.
El sitio misalud.unam.mx/COVID-19 es el resultado del esfuerzo de diferentes instituciones por brindar un servicio de atención al público en general ante la pandemia que vive el mundo entero alrededor de casi un año, y con el fin de fortalecer conductas saludables en 2.500 participantes de la comunidad universitaria, a partir del entrenamiento de héroes universitarios. Durante este periodo se ha conseguido la formación, atención y detección de los siguientes aspectos: 500 héroes universitarios formados, detección, manejo y seguimiento de conductas de riesgo, así como promoción de conductas alternativas. 2.000 estudiantes detectados con conductas de riesgo al consumo y derivados a atención. 36% estudiantes con reducción de conductas de riesgo asociadas a trastornos por consumo de sustancias. 34% estudiantes con reducción de conductas de riesgo asociadas a otros trastornos de salud mental. Total de servicios de atención psicológica impartidos desde el 23 de marzo, 130.941. Mantenimiento del servicio de atención psicológica remota ante la pandemia por COVID-19 y la vinculación institucional hasta marzo de 2021. Tamizajes. Estos números son producto del esfuerzo de héroes universitarios para ayudar a la población en esta delicada contingencia sanitaria, que esperamos pronto termine. Mientras tanto, no escatimemos en la lucha para ayudar a la sociedad en general para juntos afrontar el reto de salir airosos en esta pandemia. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentando el tema de las implicaciones sociales, afectivas y psicológicas de la educación en la pandemia. En este último bloque quisiera pedirles a nuestros colegas, Silvia, primero, pues algunas reflexiones finales y recomendaciones para estudiantes, docentes y las mismas autoridades de las instituciones. Claro, y mil gracias. A mí me gustaría aprovechar esta última intervención para hablar de un tema fundamental, el autocuidado, la responsabilidad propia por mantener nuestra salud física y nuestra salud mental, el poder diseñar actividades de ejercicio, de alimentación sana, de rutinas. No es fácil, es una estrategia de autocontrol, de automanejo, pero que si las ponemos en juego y nos dedicamos a establecer conductas saludables, vamos a poder enfrentar de una manera mucho más eficiente la emergencia sanitaria que nos está tocando vivir. Una vez que ingresen a la liga que hemos estado viendo en la cápsula, si requiere una intervención adicional, una consejería, una intervención, demos nuestro consentimiento para que un profesional nos contacte y podamos tener información adicional. Pero es fundamental tomar en cuenta toda la información que se genera en esa liga con la cual yo puedo hacerme responsable de mi propia salud. La salud integral es algo que les invito a mantener y a cuidar. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Guillermo. Me parece que también otro aspecto importante es el acompañamiento de los estudiantes, porque para ellos, su dimensión temporal, esta pérdida de tiempo les parece inmensa. Entonces, y cuando uno empieza a tener más años, se da cuenta que para que un proyecto se realice, pues puede requerir 3, 5, 7, 8 o 10 años. Pero para ellos eso es imposible de pensar. Entonces piensan que están perdiendo sus mejores años de estudiantes y que ya no van a poder disfrutar jamás de fiestas. Las dudas vocacionales empiezan a surgir, ¿no? Pensar que es irremediable los huecos de aprendizaje que van a tener, ¿no? Entonces, me parece que algo que es importante es que los profesores acompañen a los estudiantes a través de ayudarles a imaginarse opciones para saber que va a haber soluciones a futuro, ¿no? Que la vida no se va a acabar. Y en ese sentido, mantener los sueños y las metas, tener presente hacia dónde quieren ir y que eso mantenga vivo su proyecto educativo para que no abandonen el sistema, que no se salgan de sus estudios de bachillerato o de universidad. Y para ambos, como decía la doctora Silvia, el autocuidado. El cuidado del sueño, de la alimentación y del ejercicio, porque en esa medida van a tener un cuerpo más resiliente,
para las adversidades, porque si no, de lo contrario, van a estar súper irritables y no van a aguantarse ni ellos mismos, ni aguantar los que están a su alrededor. En cambio, con ese acto de cuidado van a ser más tolerantes, más compasivos y van a poder contribuir mejor a cuidarse a ellos mismos y a los que viven con ellos. Así es, Guillermo. Muchas gracias. Juan José, ¿algunas reflexiones para terminar el programa? Este contexto que ponen Silvia y Memo es un contexto central. Si a mí me preguntaran qué es lo más importante que deberíamos sacar de esto que nos está pasando, es aprender de ello. Pero no aprender de ello pensando que esas destrezas que podemos aprender ahora, esas habilidades, esas actitudes, esa cercanía, esa empatía, esa actitud genuina para ayudar, no es algo que debe funcionar solo bajo estas condiciones. Tenemos que ser más proactivos. Esa actitud, esas habilidades, esas decisiones, incluso institucionales, tienen que seguir a futuro. Esto tiene que ser algo más proactivo, más permanente. No estamos terminando con esta pandemia, sobre todo si se avecinan otras. Creo que era Aquino en Mafalda que decía, este no es el acabose, sino el continuose del empezose. Eso es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos que continuar con este esfuerzo aunque se acabe la pandemia. Tenemos que interiorizar todos nosotros, tenemos que asumir, hacer nuestra esta actitud de cercanía con el alumno, validar lo que le está pasando, darle apoyo, etcétera. Claro, tenemos que empezar con la información, pero la información solita no cambia la conducta. Un ilustre maestro de psiquiatría estaba de acuerdo conmigo cuando yo le decía, maestro, si la información solita cambiara la conducta, en todo el mundo no habría un solo médico que fumara. Y esto no es así. Lo que ocurre es que para cambiar el comportamiento, y por comportamiento estoy entendiendo todos los aspectos que decían mis colegas, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto instrumental, y algo que se nos olvida, el aspecto psicofisiológico. Hace apenas 40 años no sabíamos cómo un estrés intenso, sostenido, mal manejado, se convertía en una gripa o en un tumor. No quiere decir que los cause, pero sí interactúa con otras variables, la mayoría de naturaleza genética, que hacen que ese empujoncito que hacía falta pueda estar surgiendo de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y entonces yo diría, casi en síntesis, la responsabilidad de los universitarios, de quienes enseñamos en la universidad, de quienes trabajamos en la universidad, para con nuestros alumnos, para con nuestros colegas, para con las personas que trabajan presencialmente o a distancia, es una responsabilidad que nos conviene a nosotros y les conviene a ellos hacerla permanente, hacer algo que se convierta en una actitud permanente universitaria que ya vimos que sí se da, que se está dando y que está empezando a rendir frutos que a lo mejor ni nos imaginábamos. Yo lo que creo es que hay que continuar por ahí, seguir haciéndolo lo mejor que podemos y siempre estar basados para tomar nuestras decisiones en lo que se va sabiendo en la investigación de buena calidad metodológica para hacer propuestas, para echar a andar programas, incluso para atender persona a persona a gente que nos pida ayuda. Gracias, Juan José. Caray, cuántas cosas importantes, ¿no? Yo, como saben, soy médico pediatra y cuando estudié medicina hace ya varios años, una de las premisas, o por lo menos de los aspectos implícitos en la formación de los médicos, era que escondiéramos las emociones, porque se nos decía, es que un paciente no debe de ver un médico débil, un médico que llore, un médico que se desmorone en el momento de una decisión difícil, ¿no? Y la evidencia que se ha generado en estas últimas décadas y todo lo que ha surgido en términos de la importancia de la salud mental para el aprendizaje y para el ejercicio de cualquier profesión, hace que esto tenga que pasar al baúl de los recuerdos. El darle importancia, y la misma importancia a la salud mental que a la salud física, es uno de los grandes pendientes de los sistemas de salud del mundo, en términos de presupuesto, en términos de recursos humanos, en términos de formación.
todas estas cosas, ¿no? Porque regresando a las emociones, tenemos que preocuparnos tanto por las emociones y los aspectos psicológicos como por los aspectos del intelecto. Sin entrar en la cuestión de la inteligencia emocional, que le dedicaremos también un episodio de la tertulia a hablar de la inteligencia emocional en educación. Quisiera terminar pues agradeciéndoles por todos sus comentarios, sus reflexiones. Tenemos todavía un largo camino por andar. Una de las lecciones que queremos que se queden es que la salud mental debe de ser algo prioritario para todo mundo, para las organizaciones, para los gobiernos en sus diferentes niveles, para los docentes y para los estudiantes. Y la educación tiene que ser una actividad integral y como tal tiene todas estas facetas que ustedes ya comentaron. Reitero pues mi agradecimiento por sus comentarios y les agradezco su asistencia. Muchísimas gracias y damos fin al programa. Muchas gracias. Es un honor, gracias. Gracias a ustedes.